Esta es la historia de mi papá de hace unos 35 años. La contaré desde su perspectiva, exactamente como me la contó. Crecí en las afueras de Portland, Oregón, y cuando era más joven, mis amigos y yo íbamos de campamento con bastante frecuencia, ya que era algo que podíamos hacer para beber y divertirnos siendo menores de edad. Cuando tenía unos 18 años, mis amigos y yo decidimos un fin de semana ir de campamento cerca de un lago llamado Small Creek. No está demasiado lejos de Portland, pero lo suficiente como para alejarnos. Fue un plan bastante de último minuto, así que no llevamos mucho, solo algunas mantas y una caja de cervezas que mi hermano mayor compró para nosotros después de la escuela el viernes. Salimos y, una vez que llegamos, encontramos un área despejada donde podíamos estacionar fácilmente el auto. Al principio, hicimos una pequeña fogata y tomamos unas cervezas, pero pronto nos aburrimos y decidimos que saldríamos a nadar a medianoche. El área donde estacionamos no estaba cerca de un sendero directo al lago, pero estaba a solo media milla de distancia, y sabíamos en qué dirección ir. Mis 3 amigos y yo estábamos algo alegres, ya que éramos algo ligeros para el alcohol a esa edad. Decidimos adentrarnos en el bosque en dirección al lago. Esto fue en los años 80, así que no teníamos teléfonos celulares con mapas para verificar. Caminamos por el bosque completamente seguros de que íbamos en la dirección correcta. Creo que habían pasado unos 15 minutos desde que salimos del campamento, y de repente el aire a nuestro alrededor cambió. Era una cálida noche casi de verano, probablemente unos 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, pero mientras seguíamos caminando, sentíamos que hacía cada vez más frío. De repente, sentí como se me erizaban todos los vellos del cuerpo, y los 4 nos giramos rápidamente y corrimos de regreso al campamento. No hablamos, ni una palabra, ni un murmullo sobre dar la vuelta. Nunca en mi vida he corrido tan rápido. Por más mal que suene, mi pensamiento en ese momento era que no podía ser el más lento, porque no quería que mi vida terminara esa noche. No puedo explicar por qué, pero en ese momento exacto todos estábamos en modo de lucha o huida, y decidimos correr por nuestras vidas. Sentía como si hubiera una presencia detrás de mí, no una persona, sino algo que quería hacernos daño. Corrimos de regreso al auto, lo desbloqueamos rápidamente, todos nos subimos y manejamos directamente a casa. Dejamos la fogata encendida en el campamento y también dejamos toda la ropa y las mantas que llevamos. El trayecto en auto de regreso fue completamente silencioso. Llegamos a mi casa, mis amigos se subieron a sus autos y se fueron, y nunca hablamos de esa noche nuevamente. Unas semanas después, finalmente era verano. Mi familia hacía viajes anuales de campamento con algunas otras familias cercanas a nosotros. Una noche, un grupo de unas 20 personas estaba sentado alrededor de la fogata contando historias y hablando sobre la vida en general. Alguien de una de las otras familias mencionó una historia extraña de senderismo que habían vivido recientemente. Explicaron que él y su esposa, junto con algunos amigos, decidieron ir de excursión un sábado. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que no había nadie más allí. Era un lugar conocido para hacer senderismo, así que asumieron que estaría bastante concurrido un sábado. El grupo subió por el sendero y pronto llegaron a la cima de un acantilado que daba vista a un lago. Cuando llegaron a la cima, el hombre sintió como si no pudiera hablar. El grupo rápidamente se dio la vuelta y comenzó a bajar por el sendero, caminando mucho más rápido de lo normal. No hablaron, todos aparentemente decidieron que no querían quedarse, ni siquiera para disfrutar de la vista. Habían llevado almuerzos y habían hablado de tomar algunas fotos, pero en su lugar, se apresuraron a bajar el sendero sin hablar entre ellos. Ninguno mencionó nada en el camino a casa y nadie ha vuelto a hablar de eso desde entonces. Le pregunté dónde había sido esa caminata, sin mencionar que yo había tenido una experiencia similar. El hombre dijo que todo había sucedido en el lago Small Creek. Eso me asustó mucho, ya que acababa de tener esa misma experiencia.
No quise decir nada porque mis padres estaban visiblemente preocupados y no quería que intentaran decirme que no podía ir de campamento a esa área otra vez. Esta puede que no sea la historia más aterradora, pero tengo curiosidad por saber si alguien más ha estado en esa área y ha tenido una experiencia similar. Cuando hablaba con este hombre y su esposa, ambos dijeron que tenían la sensación de que estaban viviendo los últimos segundos de sus vidas. El hombre dijo que comenzó a ver su vida pasar frente a sus ojos mientras bajaba la colina apresuradamente. No sé qué está pasando en ese lago ni qué hizo que todos nos sintiéramos de esa manera, pero definitivamente hay algo extraño en ese lugar. Nunca he creído en lo sobrenatural, pero después de esto siento que esa es la única explicación. Todo lo que sé es que nunca volveré a ese lugar. Un cigarrillo o comenzaba a murmurar algo para sí mismo mientras yo pasaba. Era incómodo, pero trataba de no prestarle atención. Una noche, después de que mi esposo y yo llegáramos a casa del trabajo, vimos a Ben parado frente a nuestra puerta. No hizo nada, simplemente nos miró fijamente, con una expresión que era difícil de descifrar. Mi esposo, quien no se sentía cómodo con la situación, le dijo de manera directa que se marchara, pero Ben se quedó allí un par de minutos antes de finalmente dar la vuelta y alejarse. Las cosas se calmaron durante un tiempo, pero Ben seguía apareciendo en momentos inoportunos. Una vez, mientras estaba en la lavandería comunitaria, lo vi parado en la puerta, observándome. Ni siquiera estaba lavando ropa, simplemente estaba allí. Me saludó con una sonrisa inquietante, pero no dije nada. Mi esposo comenzó a preocuparse por mi seguridad, así que tomamos medidas adicionales, como instalar cerraduras adicionales en la puerta y evitar pasar tiempo en áreas comunes cuando sabíamos que él estaba cerca. Unos meses después, tuvimos un incidente que nos hizo cuestionarnos si debíamos mudarnos. Era un sábado por la noche, y estábamos viendo una película cuando escuchamos un fuerte golpe en nuestra puerta. Mi esposo fue a ver quién era, y, por supuesto, era Ben. Esta vez estaba completamente fuera de sí, gritando incoherencias y golpeando la puerta. Llamamos a la policía, pero antes de que llegaran, Ben ya se había ido. Los oficiales tomaron un informe, pero no podían hacer mucho ya que técnicamente no había cometido ningún delito. Poco después de eso, Ben desapareció. Los vecinos dijeron que había sido internado en un hospital psiquiátrico y aunque nos sentimos aliviados, la experiencia nos dejó marcados. A menudo pienso en cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos dejado pasar sus comportamientos desde el principio. Es aterrador pensar en lo que podría haber pasado si las cosas hubieran escalado aún más. Aunque nos quedamos en el apartamento unos años más, nunca volvimos a sentirnos completamente tranquilos hasta que finalmente nos mudamos. Ben, nuestro vecino, constantemente me acosaba, preguntándome si tenía cigarrillos, aunque yo siempre le decía que no fumaba. Mi esposo me contó que hacía lo mismo con él. Cambiamos nuestros horarios de trabajo para despistarlo, y al principio funcionó, pero Ben empezó a molestarnos incluso en nuestros días libres. Cuando llevábamos a nuestra hija al parque o a las montañas, una vez nos pidió ir con nosotros diciendo que era genial con los niños y que podíamos confiarle a nuestra hija. En retrospectiva, debimos haber reaccionado más firmemente en ese momento. Un día, al regresar a casa, encontramos a Ben sentado en nuestro lugar de estacionamiento. Alegó que estaba cuidando que nadie más lo ocupara. Luego intentó abrazar a nuestra hija, quien gritó y se aferró a mí aterrorizada. Entré corriendo con ella mientras mi esposo, finalmente harto, le exigió a Ben que nos dejara en paz. Reportamos la situación al propietario del edificio, pero este se excusó diciendo que Ben tenía problemas de salud mental. Aunque entiendo que lidiar con enfermedades mentales puede ser complicado, su comportamiento constante estaba aterrorizando a nuestra hija y teníamos la obligación de proteger a nuestra familia. La situación empeora. Nuestra hija comenzó a tener tanto miedo que no quería salir de casa, temiendo encontrarse con el hombre malo. Amenazamos con romper el contrato de arrendamiento si no se tomaban medidas.
Hablé con otros vecinos y descubrí que muchos habían tenido experiencias similares. Uno incluso lo vio espiando a chicas jóvenes en traje de baño cerca de la piscina comunitaria. Después de un mes, Ben desapareció. Nadie lo veía más y pensamos que se había mudado. El ataque final. Una noche, mientras estaba sola en casa jugando videojuegos, alguien golpeó la puerta a las 10 de la noche. Era Ben, gritando como un loco y golpeando la puerta para intentar entrar. Me armé con un cuchillo y me escondí en el armario mientras llamaba al 911. Por suerte, la policía llegó rápidamente y arrestó a Ben. Increíblemente, el propietario intentó defenderlo y fue arrestado también por interferir con la policía. La verdad sobre Ben. Resultó que Ben era un delincuente sexual registrado, y el propietario sabía de esto pero lo permitía porque la familia de Ben le pagaba para que lo mantuviera en el edificio. Ben había dejado de tomar sus medicamentos y, en su delirio, les dijo a los policías que nuestra hija era suya y que la habíamos secuestrado. Finalmente, Ben fue internado en una institución. Decidimos mudarnos con mis padres y, aunque nos ofrecieron 3 meses de renta gratis, ya era demasiado tarde. Ahora vivimos en una casa propia, y nuestra hija finalmente puede jugar afuera sin miedo. ¿Necesitas atención médica?, preguntó el oficial. Negué con la cabeza y lloré. Solo quiero ir a casa. Al salir de la tienda, noté que algunos policías estaban investigando la camioneta que había visto antes, y entonces entendí, ese vehículo pertenecía a los 2 hombres que habían estado vigilando el lugar, esperando el momento adecuado para atacar. Estaba bastante segura de que yo había sido la primera persona que vieron para usar como cebo. Una patrulla de policía me siguió hasta mi casa esa noche. Finalmente llegamos a mi vecindario. Mi mamá salió corriendo de la casa y me abrazó. Me sostuvo en sus brazos mientras me preguntaba qué había pasado, pero apenas podía hablar porque estaba llorando mucho. Una vez dentro, mi novio me vio, me rodeó con sus brazos y me sostuvo hasta que me calmé. El amigo de mi papá llegó poco después y explicó lo que había pasado en la gasolinera. Después de que los policías se fueron, estaba acostada en el sofá viendo la televisión con una bolsa de hielo en el estómago. Mi hermano entró y me preguntó qué había pasado, pero sabía que pronto tendría que irse a dormir, así que le prometí contarle todo por la mañana. Aún estaba bastante conmocionada por lo ocurrido y no quería asustarlo. Me prometí a mí misma no volver a ciertos lugares de noche nunca más. Hace un par de años hubo reportes de una mujer atacada en mi área. Esto fue impactante porque mi comunidad había expulsado recientemente a varios traficantes de drogas que operaban en el vecindario, y la actividad de pandillas relacionada había disminuido significativamente. Todos esperábamos vivir en un lugar limpio y pacífico por un tiempo. Pero no tuvimos suerte. Vivía en un edificio de apartamentos, tenía unos 17 años en ese entonces. El ataque a la mujer fue brutal, fue agredida sexualmente y golpeada hasta quedar inconsciente. En los meses siguientes, esto le sucedió al menos a una docena más de mujeres. No se publicaron muchos detalles, supongo que las víctimas tenían demasiado miedo para hablar públicamente. Por suerte, todas sobrevivieron, pero ninguna pudo dar una descripción precisa del agresor, ya que generalmente atacaba por la espalda y en la oscuridad. Una noche, mi abuela vino a visitarnos. Mi madre estaba enferma con una fuerte gripe. Mi abuela pasó el día en nuestra casa, y creo que estuvimos charlando un poco más de la cuenta. Cuando estuvo lista para irse, ya era completamente de noche. No me parecía bien dejarla ir sola. Mi mamá, claramente, no se sentía bien, así que, siendo la adolescente valiente y algo tonta que era, dije que la acompañaría a la parada del autobús. Aunque yo medía solo 1,57 m, no podía permitir que mi abuela caminara sola por las calles con un violador en serie suelto. Llegamos a la estación sin problemas, y me despedí de mi abuela mientras su autobús partía. Pero, cuando el autobús se fue, sentí que alguien me observaba. Al girarme, vi una figura oscura bajo una farola. Me paralicé.
Finalmente, reuní el valor para correr hacia un pequeño grupo de personas que habían bajado del autobús. Corrí hasta llegar a mi edificio. Aunque técnicamente no me pasó nada, estaba aterrorizada. Decidí llamar al número no urgente de la policía para informar sobre el hombre sospechoso. Un oficial me devolvió la llamada. Al parecer, estaban buscando activamente a este sujeto. Gracias a las cámaras de seguridad, obtuvieron su descripción completa, que coincidía con la de uno de los atacantes descritos por una víctima. Días después, arrestaron a un hombre relacionado con los ataques. En la noche anterior a nuestro encuentro, había casi matado a una policía con una barra de hierro. Me sentí aliviada de haber llamado esa noche. Se detuvo por completo después de que los ignoré durante tanto tiempo. Avanzando 6 meses, cada aspecto de mi vida había cambiado. Me mudé del lugar de mi madre y conseguí mi propio apartamento pequeño y en mal estado justo antes de cumplir 18 años. Tenía un nuevo novio llamado James, quien también se mudó conmigo. Cambié de escuela, cambié mi número de teléfono otra vez y conseguí un auto nuevo debido a que la transmisión de mi auto anterior se rompió. También conseguí un nuevo trabajo en una instalación médica en el área de limpieza. Hubo muchos cambios por los que pasé. James y yo no nos sentíamos cómodos recibiendo correo en nuestro lugar debido a algunas personas sospechosas en nuestra área, así que hicimos que todo se enviara a la casa de mi mamá. Cada lunes pasaba por la casa de mi mamá, hacía la lavandería y recogía el correo de la semana anterior. Un día, mientras estaba allí, había comenzado con la lavandería y me acomodé en el sofá tratando de disfrutar mi único día libre de trabajo esa semana. Mi mamá entró, me lanzó mi correo e informó que había una carta dirigida a mí. Esto despertó mi interés porque ¿quién escribe cartas hoy en día? Revisé rápidamente mi correo, tirando la publicidad, y finalmente encontré la carta de la que ella había hablado. Era un sobre blanco normal con mi nombre en él. En ese momento, acababa de cumplir 18 años, por lo que una vez al año recibía tarjetas de cumpleaños de algunos familiares fuera del estado, pero con los años aprendí a reconocer la letra de quién era. Y no reconocí esta letra en absoluto. Miré la dirección de retorno y, para mi sorpresa, era la dirección del restaurante en el que solía trabajar como mesera meses atrás. Pensé para mí misma que tal vez era un cheque que nunca recogí, pero, pensándolo bien, me pagaban por depósito directo en una cuenta estudiantil que mi mamá había configurado para mí, así que eso no tendría sentido. Tal vez mi antiguo jefe estaba tratando de contactarme, no podía ser, él tenía el número de mi mamá como contacto de emergencia, así que si necesitaba ponerse en contacto conmigo, ¿por qué no llamaba a ese número? Estaba muriendo de curiosidad en ese momento, así que rasgué la carta y, al leer la primera oración, mi sangre se heló y me levanté de golpe del sofá mientras sentía una ola de pánico recorrer mi cuerpo. Era yo. La carta tenía 2 páginas, una enfrente y otra en el reverso. Me sentí tan enferma. ¿Cómo diablos obtuvo la dirección de mi mamá? La carta decía que me extrañaba, que me amaba y que no se había sentido tan deprimido desde que su madre murió unos años atrás. Escribió que quería estar conmigo y que me daría lo que quisiera, una casa, un auto e incluso hijos. Esta carta era una combinación de desesperación, delirio y perturbación. Tenía solo 18 años, ¿realmente pensaba que yo quería hijos? Al final de ambas páginas dejó su información de contacto, pero lo que más me aterraba de esta estúpida carta de amor era que no había sello postal. Este tipo había ido hasta la casa de mi mamá y la había puesto directamente en el buzón él mismo. Así que ahora, ahí estaba yo, de pie y llorando, paralizada por el miedo, mientras mi mamá se acercaba y me preguntaba qué pasaba. No me di cuenta de que ella había estado allí todo el tiempo observándome leer la carta y temía que se enfureciera si sabía la verdad. Me limpié los ojos, le mentí y le dije que era un viejo amigo de la escuela secundaria que me informaba de que otro amigo había muerto. Pensándolo ahora, era bastante inverosímil, pero lo creyó. Doblé la carta y la metí en mi bolsillo.
terminé la lavandería y me fui de vuelta a mi casa. En el camino, me detuve en una gasolinera para llenar el tanque y mientras esperaba que mi auto se llenara, saqué la carta de mi bolsillo y la miré una vez más antes de rasgarla en pedacitos pequeños y tirarla al basurero, esperando desesperadamente que eso fuera el final. Durante el camino a casa, seguía preguntándome una y otra vez, ¿por qué a mí? De repente, me di cuenta de que si él pasó por el esfuerzo de dejar una carta escrita a mano en la casa de mi mamá, ¿qué más sería capaz de hacer? Sabía que en algún lugar profundo de mi intuición él iba a intentar confrontarme si no respondía a esa carta. Esperé una semana para contarle a James, y cuando lo hice, estaba extremadamente molesto, primero con Ian por hacer una jugada así y luego conmigo por esperar tanto para contárselo. Sin embargo, James llegó a la misma conclusión que yo, y me compró un bate de béisbol para mantener en el maletero de mi auto y un frasco de gas pimienta para llevar en mi bolso. Pasaron otras 2 semanas y las cosas fueron bastante normales, por lo que prácticamente olvidé a John y las situaciones angustiosas por las que me hacía pasar, o al menos metí los recuerdos en un rincón de mi mente. El día comenzó de manera normal, me desperté, me vestí, besé a James antes de irme, compré algo de desayuno en el camino a la escuela y asistí a las clases como de costumbre. Recuerda que cuando trabajé con Ian, él manejaba un auto azul, así que normalmente eso era lo que vigilaba. Salí de la escuela, subí a mi auto y salí del estacionamiento. Estaba en camino a mi trabajo en ese momento. Apenas había tomado la interestatal y me bajé en una salida. Mi abuelo vivía cerca de mi trabajo y tenía algo de tiempo para ir a verlo antes de comenzar mi turno, así que me detuve en un semáforo. Miré en el espejo retrovisor y vi un auto rojo detrás de mí con un hombre conduciendo, que llevaba gafas de sol y el parasol bajado, pero pude ver que este hombre se parecía a John. Pensé para mí misma que solo estaba siendo paranoica porque John manejaba un auto azul. Continué mi camino, pero noté que este auto rojo me estaba siguiendo de cerca todo el tiempo, haciendo cada giro y cambiando de carril cada vez que lo hacía yo. Cuando giré hacia el camino de tierra que llevaba a la casa de mi abuelo y vi que el auto rojo seguía mi camino, me di cuenta de que, de hecho, era John, y fue en ese momento que comencé a entrar en pánico. Aceleré tratando de sacármelo de encima, y decidí el plan más rápido que se me ocurrió, entrar en la entrada y correr hacia la casa de mi abuelo para contarle lo que estaba pasando. Entré y me detuve, pero antes de que pudiera saltar y correr hacia adentro, John ya estaba fuera de su auto caminando hacia el mío y gritando mi nombre. En ese punto, estaba aterrada y temblando. Llegó a mi auto, abrió la puerta y bloqueó mi paso hacia la puerta de la casa. Miré hacia arriba y vi la rabia en sus ojos. Todo sucedió tan rápido que apenas puedo recordar lo que se dijo. Vago recuerdo de haberle preguntado por qué me seguía y cómo sabía dónde encontrarme, asumiendo que me había seguido desde mi escuela. Lo que significaba que había estado esperando en su auto durante quién sabe cuánto tiempo para que saliera. Lo único que me respondió fue, necesito hablar contigo. Me negué y le dije que iba a llamar a la policía. Su respuesta fue, no me importa. Solo vine aquí para verte. En ese momento, salí corriendo de mi auto, tomando a John por sorpresa mientras lo empujaba a un lado. Corrí escaleras arriba, abrí la puerta de golpe y me metí adentro. Podría haber formado parte del equipo olímpico de Estados Unidos si hubieran visto lo rápido que corrí. Estaba llorando a mares, aterrada, temblando de adrenalina y shock. Mi abuelo estaba en la sala preguntándome quién estaba gritando afuera, y lo único que pude decir fue, él me siguió hasta aquí. Me di vuelta para ver a mi tío abuelo allí con una escopeta en la mano. Luego, él siguió a mi abuelo afuera. Mi abuelo se acercó a John en su entrada y le señaló, ¿ves esa carretera, muchacho? Mejor te largas por ella ahora. Yo estaba en el porche junto a mi tío abuelo, quien me rodeaba con su brazo para consolarme mientras sostenía la escopeta con la otra mano. En ese momento agradecí a Dios por mi familia sureña. John me lanzó una mirada horrible, como si dijera que esto no había terminado en absoluto, y luego se fue a toda velocidad.
Mi abuelo entonces me dijo que me iba a seguir a casa durante los próximos días. También tenía compañeros de trabajo que me acompañaban a mi coche y James me saludaba en el camino de entrada todas las noches. Avanzando aproximadamente un mes, en este punto la paranoia controlaba mi vida. No podía ir a ningún lado sola. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales y veía a un consejero en mi escuela regularmente. Incluso tenía al oficial de recursos que me acompañaba al estacionamiento y de regreso. Siempre miraba por encima del hombro con cada paso y aún tenía compañeros de trabajo que me acompañaban al coche todas las noches. Es seguro suponer que todos en mi trabajo sabían lo que estaba pasando. Después de tener un lunes libre y regresar al trabajo el martes según lo programado, salí afuera a fumar rápido y me uní a una mujer mayor con la que trabajaba. Ella estaba afuera en el área de fumadores esperándome con noticias que me pusieron los pelos de punta. Aparentemente, mientras yo estaba libre ese lunes, un hombre vino a buscarme. El personal sabía que yo no estaba y dijo que no podían darles información sobre mí. Él les dijo que estaba bien y se fue. Avanzando hasta las 3 de la mañana, una compañera de trabajo mía, que tenía una apariencia similar a la mía y que no sabía que estaba siendo acosada y perseguida, había terminado su turno cuando notó que alguien en un coche rojo la seguía. La siguió hasta su casa, que estaba a más de 30 millas de distancia en otro condado, donde vivía con su madre y 3 hijos. Cuando llegó a su casa y notó que el coche seguía detrás de ella, llamó a su madre y le dijo que agarrara su arma y saliera. Su madre lo hizo y salió de la casa con el arma en mano. Mi compañera salió de su coche e intentó ver al conductor, pero fue cegada por los faros del coche. Supongo que fue en este momento cuando John se dio cuenta de que la chica no era yo y rápidamente se fue. Después de escuchar esto, me derrumbé llorando y me disculpé una y otra vez con esa chica. Me sentí horrible. Mis problemas estaban empezando a afectar a otras personas. ¿Y si él hubiera entrado a su casa o, peor aún? Ese pensamiento me asusta hasta el día de hoy. Este fue el último gran incidente con John. De hecho, investigué sobre él unos años después. Pero lamentablemente no resultó en mucho. Un montón de multas de tráfico y una licencia de conducir suspendida, pero fuera de eso, nada. De vez en cuando intento mantenerme al tanto de él porque me niego a ser víctima nuevamente. Debo decir que él nunca me amenazó ni me hizo daño físico de ninguna manera, pero es solo el hecho de que fue tan lejos para rastrearme, lo que en su propia forma es muy inquietante. Desde entonces me he mudado de nuevo, me casé y muy recientemente empecé una familia. Diría que soy muy feliz de haber seguido adelante con mi vida, pero justo la otra noche, después de regresar a casa de un turno largo, noté una de esas rosas artificiales, de las que encuentras en las estaciones de servicio, en mi puerta de entrada. Esto me pasó hace aproximadamente 4 años. Ahora tengo 23, así que tenía 19 en ese momento cuando esto ocurrió. Estaba despierta hasta tarde una noche jugando videojuegos, como solía hacer los fines de semana. Recuerdo claramente que esa noche estaba lloviendo mucho, una tormenta bastante fuerte. El viento afuera tenía que estar a alrededor de 50 millas por hora y la lluvia caía con fuerza. Estaba preocupada porque se fuera la electricidad, ya que era algo común cuando había tormentas. Después de un par de horas jugando mi juego, comencé a tener hambre, así que me dirigí a la cocina a hacer un bocadillo. Vivo en una comunidad de casas móviles, por lo que cada casa está bastante cerca de la otra. Mientras hacía un sándwich, escuché algunos ruidos de estallidos desde afuera. Al principio pensé que era trueno, pero luego escuché un par de estallidos más. Miré por la ventana cerca de la puerta trasera, que daba en la dirección de donde venían los ruidos. Realmente no pude ver mucho, excepto la luz tenue que emanaba de una farola cercana que iluminaba la calle detrás de mi casa. Pensando que era solo la tormenta, terminé en la cocina, apagué las luces y volví a mi juego. Después de unos 10 minutos, juraría que escuché un ruido proveniente de mi puerta principal.
Tenía una luz de movimiento que se encendía con el más mínimo movimiento cerca de mi porche. Miré por la ventana de mi habitación y vi el resplandor de la luz proveniente de mi porche. Después de escuchar el ruido y ver la luz, ahora sabía que alguien o algo lo había activado. Estaba sola en casa y me sentía un poco asustada. Me dirigí a través de la casa oscura hasta la puerta principal. La puerta tenía una ventana en forma de diamante en el centro y me agaché para no ser vista. Lentamente levanté la cabeza y miré por la ventana, pero no vi nada. Abrí la puerta y salí a la noche lluviosa, pero aún no vi nada. Regresé adentro y cerré la puerta con llave. Mientras volvía a mi habitación, pude ver las luces rojas y azules de un coche de policía a través de la ventana de la puerta trasera. Fui hasta la puerta y vi al menos 3 coches de policía estacionados en la calle. No estaba segura de lo que pasaba, pero vi a 2 oficiales hablando con alguien que vivía en una de las casas móviles de la calle. Observé un rato hasta que me aburrí y regresé a mi habitación. No fue hasta el día siguiente que vi en las noticias algo que me heló la sangre. Los ruidos que escuché la noche anterior resultaron ser disparos. Según la policía, fue un trato de drogas que salió mal. 2 hombres fueron asesinados, ejecutados de manera brutal. A uno lo dispararon en la cabeza y al otro varias veces en el pecho mientras estaba sentado en una silla. La policía tenía razones para creer que esto estaba relacionado con pandillas. Uno de los hombres fue identificado después de que un familiar lo reportara como desaparecido. La otra víctima era el dueño de la casa móvil que había organizado la reunión con los narcotraficantes. No hace falta decir que las cosas se pusieron feas muy rápido. Me presenté ante la policía después de ver el informe en las noticias. Estoy completamente convencida de que lo que escuché en mi porche esa noche fue al hombre que acababa de matar a esos 2 hombres, tratando de entrar en mi casa. Según los oficiales, muy pronto después de escuchar los disparos, les dije esto y también estuvieron de acuerdo en que el asesino estaba buscando un lugar para esconderse y eligió mi casa, ya que no había coche afuera y pudo haber pensado que no había nadie. Pero cuando me escuchó caminar por el pasillo, debió haber salido corriendo en la noche. No sé qué pasó después de esto ni si el hombre fue capturado, porque nunca volví a recibir noticias de la policía después de dar mi declaración. Me asusta pensar qué podría haber pasado si ese hombre hubiera decidido romper mi puerta o si no hubiera escuchado los ruidos provenientes de mi porche. Podría haber sido la próxima víctima. Me considero muy afortunada de no haber encontrado al asesino esa noche. Siempre mantente seguro, nunca sabes quién está allá afuera en la oscuridad.